Bueno, como les venía diciendo, el concepto de pérdida de capacidad laboral es la pérdida o disminución del grado de la capacidad de un trabajador. En Colombia, este valor es expresado de manera porcentual, es decir, a manera de porcentaje, 1%, 10% o 12%, 30%, 50%. Y se obtiene a partir de la aplicación del Manual Único de Calificación de Invalidez, MUSI, que está mencionado en el decreto 1507 del 2014. Este deroga al anexo técnico al Manual Único de Calificación de Invalidez 917 de 1999. Entonces, las tres concepciones que tenemos para poder calificar es que al terminar el proceso de rehabilitación integral, si existe un concepto de rehabilitación desfavorable. Sin este proceso de rehabilitación, pero se demuestra que ya hay una instauración total de esas secuelas y que el proceso faltante es solamente o únicamente de mantenimiento funcional. Y si no se ha adelantado un proceso de rehabilitación formal, por considerarse que no es médicamente pertinente, es decir, ya hay una secuela establecida desde un principio y no es recuperable, mejorable su condición, como lo habíamos visto antes. Entonces, en nuestro medio, pues se determina porcentualmente este grado y de acuerdo a las tablas de calificación o baremos que están dentro de ese anexo técnico, dentro de ese libro técnico o dentro de ese decreto. Para la aplicación existen 4 leyes o reglas de la baremología, recordando que existen muchos tipos de baremos para evaluar la capacidad o la pérdida de capacidad funcional de esos individuos, como el decreto 917, el 1507. ¿Qué depende de la aplicación? Pues realmente la fecha de la norma en la que se derogó. Es decir, si inicialmente se hizo calificación del decreto 917 o con decreto 917, se sigue calificando con este decreto. Cuando ya salió el 1507 y empezaron a calificarse, pues se hará una revisión de esas secuelas al año o a los 3 años según corresponda. El 1507 y el 9 de ese mismo manual. Entonces, dependiendo de eso, se evalúa la capacidad funcional y todas esas deficiencias, discapacidades y minusvalías para decreto 917 o para título 1 y título 2 del 1507 del 2014, pues ya se convierte en un porcentaje que se llama el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral total. La primera ley de calificación o de baremología nos dice que la incapacidad fisiológica no puede ser del 100%, ya que esta, pues obviamente, como les dije antes, equivale a la muerte. Entonces, la valoración funcional se tasa entre el 0 al 99%. Entonces, ¿por qué? Porque desde el punto de vista científico, no se podía dar la misma tasa de incapacidad a las lesiones pues sin ningún punto en común, es decir, el punto de la muerte no puede ser el 100% y que se lleve hasta allá o que se sobrepase ese porcentaje. Desde el punto de vista práctico, es imposible atribuir una tasa de eh, funcional suplementaria por nuevas lesiones, es decir,
No se pueden adicionar más lesiones porque si no también supera el 100% de esa incapacidad y ya había llegado a ese máximo. Entonces no se pueden adicionar más. Y pues no es equitativo porque pues no podrían ser indemnizados por las diferentes lesiones que tenían porque ya habían superado y alcanzado ese 100% total. Entonces ya con eso queda claro el tema del 100%. Entonces la segunda ley es la teoría de las capacidades restantes. El 100% de la capacidad fisiológica de un individuo se consigue al sumar el perdido de su capacidad fisiológica con el resto de la parte de deficiencias y minusvalías para el 917 o para el título 2 o toda la parte ocupacional o de su rol para el 1507. En el caso de Colombia, la ley indicaría que el 100% de la capacidad laboral de un individuo se consigue al sumar todos esos porcentajes pequeñitos de pérdida de capacidad laboral residual de ese trabajador. Es decir, que hay un factor principal más las capacidades restantes que nos debe dar el 100%. Cuando en ese momento de la valoración tenemos un perjuicio, existe constancia de un estado anterior que debe modificarse y que la evaluación que precede es de la siguiente forma. Una incapacidad debida a un estado anterior, más una incapacidad nueva o un estado nuevo que se evalúa, más las capacidades restantes que, como les dije, hacen parte de la discapacidad y la minusvalía o el título 2, y eso nos debe dar un 100% de esa calificación. No estamos hablando del porcentaje, estamos hablando de la calificación como tal. Entonces, la jerarquización estricta de la incapacidad según su gravedad real. Es decir, al momento de calificar esa pérdida, debe ser la calificación o el baremo nos debe dar el dato directamente proporcional al grado de la lesión. Es decir, si por ejemplo tenemos una gastritis donde solo la estamos tratando con medicación y no hay unas erosiones tan marcadas en la mucosa gástrica, pues le vamos a dar un grado 1 y un grado 2, que es lo que se visualizó en la endoscopia. Pero si esa gastritis necesita tratamiento todo el tiempo, esas úlceras gástricas sangran, ha tenido problemas de tipo gástrico como la pérdida de peso, pues tendremos que darle una clase 4 o una clase 5 que corresponden a los hallazgos más toda la parte clínica de esa persona que está sufriendo mucho más y que tiene una pérdida anatómica y funcional mucho más grande que la que vimos en la clase 1 o clase 2. Entonces, debe haber una proporcionalidad entre la lesión o la patología que estamos evaluando y la pérdida de capacidad laboral, que va dependiendo del porcentaje o de la clase o depende de las anotaciones que nos esté diciendo el baremo. Para la cuarta ley, pues esta no hay una proporcionalidad ni un paralelismo entre la tasa de incapacidad fisiológica y la incapacidad profesional o del trabajo. Son dos conceptos distintos. A veces tenemos el ejemplo o los ejemplos para este concepto de un pianista o un violinista concertista que pierde alguno de sus dedos y que tiene una incapacidad biológica o anatómica que es bajita, que es del 8%. Pero su incapacidad para trabajar es total, porque un pianista depende de sus dedos para laborar, lo mismo que un violinista.
para ellos una pérdida de sus dedos es fatal. Entonces, ¿cómo se van a readaptar si tienen una pérdida de alguno de sus dedos que no le permite ejecutar los instrumentos? Lo mismo, un banquero parapléjico tiene una gran incapacidad biológica, tiene un 75% por su paraplegia, pero tiene la suficiente voluntad y puede continuar trabajando en las mismas condiciones que tenía antes. Es decir, su incapacidad de trabajo es nula. Miremos el caso de esta persona que es parapléjica, pero utiliza su mente para mandar y tiene una actividad de tipo académico o administrativa. Entonces, no depende de su físico para realizar su labor ni desempeñarse en la ejecución de las tareas de manera laboral. Entonces, deficiencias físicas que son muy graves mantienen a veces una eficiencia profesional total, incluso la acrecenta. Ya vemos ejemplos de personas que son totalmente paralíticas, pero con instrumentos y demás pueden utilizar sus mentes y son netamente personas académicas. Por ejemplo, nuestro presidente o el presidente de los Estados Unidos, uno de los presidentes era inválido de los miembros inferiores. O un psiquiatra parapléjico, es asesor, está amputado de los dos miembros inferiores, pero pues es un perito médico que puede ejercer hasta muy, muy anciano. Otra persona diabética, ciega, que es presidente de un sindicato que puede ser tetrapléjico, o sea, tiene una plegia, no puede mover ni sus manos ni sus pies, pero pues el cerebro lo tiene bien. Entonces, pasa con las personas que no escuchan, ¿sí? Que son ciegos de manera congénita o que son sordomudos de manera congénita. Ellos adquieren otras habilidades y destrezas donde pueden desarrollarse en su entorno y siempre han tenido esas carencias, pero sin embargo se han desarrollado de manera académica, profesional, han tenido sus hijos, han tenido familias, se han desarrollado relativamente de una manera normal, a su manera, pero normal, y no le impiden o no tienen ningún tipo de discapacidad que pueda ser derivada de sus patologías. Entonces vemos la evolución de los baremos en Colombia. Estos anexos técnicos o estos manuales se crean a partir de la Ley 100 de 1993. El primer manual de calificación nació a través del decreto 1836 en 1994. Luego, este fue derogado por el decreto 692 de 1995. Los últimos dos manuales que tenemos son el 917 y el 1507 para evaluar la integridad y el desempeño del individuo en todas las actividades laborales y de la vida diaria. Eso significa que el sistema de la valoración de ese daño, pues ya tiene 14 capítulos con respecto a sus deficiencias, calificaban discapacidades en 8 categorías y minusvalías en 7 categorías. ¿Qué pasaba para esa fecha? Todo estaba fundamentado en la tabla de calificación de enfermedades profesionales que estaba anteriormente, que era la 1295 de 1994. También se expide la tabla única de calificación laboral entre el 5 y el 49.9%. Antes del 5% no hay indemnización. Eso también se estableció desde un principio. Y se adoptó la tabla de equivalencias para las indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral
como parte integrativa del Manual Único de Calificación. Es decir, este baremo está dividido en dos partes. Primero, el que da el porcentaje de la calificación de pérdida de capacidad laboral, y el otro que nos sirve para hacer la tasación en IBL en dinero de esa prestación económica que tenía derecho el trabajador según su porcentaje. También estaba la tabla de actividades económicas para el sistema de riesgos profesionales y otras disposiciones. También están las cotizaciones mínimas y máximas según el decreto 1072 del 94. Se creó el FURAT, donde ahí se investigaban los accidentes e incidentes y asimismo la enfermedad laboral. Y la determinación del índice de lesiones incapacitantes que salió en ese momento. ¿Cuáles son las consideraciones éticas de los manuales? Pues se pueden determinar con esto una condición jurídica, o en el caso de demandas, la capacidad física, y se miraba, era como un método de peritazgo, o es un método de peritazgo para determinar cuánta incapacidad física de minusvalía y de otras áreas ocupacionales, en estos casos, puede tener algún tipo de deficiencia para tasar toda la parte penal, civil y otros campos de la jurisprudencia. ¿Qué otras preguntas nos hacemos? Pues, ¿qué sistemas de valores están implícitos? ¿Por qué están esos valores? ¿Cómo se han construido? ¿Y cuáles serían las confrontaciones o los dilemas de estos sistemas de valores, pues, en el campo de la discapacidad? Esto era un tema muy bebé hace 10 años, sin embargo ha habido un gran desarrollo en temas de rehabilitación y reincorporación, donde pues aquí nos dan la experiencia y todas las mesas de trabajo que se han realizado con los diferentes actores, universidades, la parte académica, la parte jurídica, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Protección Social en su momento, pues ya nos dice que es un campo técnico y de tipo complejo, donde se encuentran muchos discursos con diferencias claras en los resultados de calificación. Otra de las consideraciones éticas que tenemos es que hay quejas de los usuarios que pues no prosperan en su calificación y que hoy están siendo objetos de profundos debates en el Tribunal de Ética Médica. Otra es la dificultad de contar con un lenguaje común de tipo científico jurídico a los diversos actores del proceso, y que sea para un juez, para un abogado, para un médico, para un terapeuta, pues un lenguaje único y universal que nos den este tipo de manuales, realmente no lo hay, o un consenso. Posibilidad pues de la conciencia de los límites y márgenes de la disciplina, zapatero a tu zapato. Uno no puede pretender ser abogado, o uno no puede pretender ser al contrario médico si pues no tiene la competencia. Debemos ser muy neutrales con los temas y respetando la autonomía y el principio de beneficencia y no maleficencia, es decir, no le vamos a robar a nadie una puntuación, o simplemente no fue conveniente realizarla de esa forma, entonces debemos justificarlo y decir el por qué no se colocó esa deficiencia, o por qué no se tomó en cuenta el tema, o por qué no se tomó en cuenta cierta patología. En fin, hay muchas casuales de beneficencia y no maleficencia, pero pues en el caso de que en algún momento dado nos diga el manual que se puede calificar con el máximo de algo, sí, de tipo baremológico, pues no hay ningún problema, podemos vivir ahí y no atacar ese principio donde pues haya algo injusto, o un porcentaje injusto, o omitir un porcentaje que no es. Entonces, nos debemos tener en cuenta que el evaluador no juzga. Nosotros no somos ni juez ni parte, solo somos unas personas expertas en el tema que vamos a hacer en una calificación de algún tipo de deficiencia, discapacidad o minusvalía, o un título 1 y un título 2. No definimos, no acusamos,
solo usamos nuestra expertise para la objetividad y la independencia de cada uno de los dictámenes. Siempre presumimos la buena fe, tanto del el evaluador como de la persona que nos está diciendo cosas. Esto también tiene una implicación de tipo civil y penal por falsedad en documento privado o público, en el caso de Colpensiones o otras aseguradoras. Y estar muy alerta si uno sospecha el tema, escribirlo, dejarlo por escrito, sustentarlo en el caso de que uno no haya calificado nada por esa sospecha. El baremo es solo un instrumento, es un instrumento que tenemos que manejar muy bien y que no todo el mundo puede manejarlo y que tiene criterios técnicos y éticos que apuntan a un sistema de calificación de tipo integral y que solo las personas que han hecho los estudios respectivos al manual de calificación podrán hacerlo y tienen que remitirse pues a este tema. Entonces miremos que las entradas para hacer una calificación es que ya hay una condición médica establecida del individuo y ya tenemos un estado de secuelas. Luego utilizamos sistemas que son el modelo de baremología para determinar finalmente esa pérdida de capacidad laboral. Entonces ya tenemos esa pirámide para la construcción de esos manuales. Tenemos baremos de forma operativas o operativos que pueden ser para cualquier disciplina. Luego tenemos unos modelos de baremología y finalmente terminamos con unos sistemas de valoración para este manual. Tenemos varios ítems que son la invalidez física, que es todo lo de tipo anatomopatológico, es decir, enfermedades o carencias en segmentos corporales, que eso nos les dan algunas guías, como las guías de evaluación permanente desde 1958. Otra es la enfermedad de tipo profesional, otra es la incapacidad general de ganancia, sistemas judiciales que pueden estar representados para Austria, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, la parte de Estados Unidos, la parte de Centroamérica, Suramérica. En este momento también tenemos el AMA en su sexta versión y nos basamos para el título 2, que son las discapacidades y las minusvalías, en la CIF. Entonces tenemos unos niveles de la valoración de la capacidad humana. El primer nivel es el aspecto como tal de una limitación debido a un defecto anatómico o funcional. Es decir, si no hay un dedito, pues se pierde la pinza que hacemos del dedo pulgar con los otros dedos. Eso es un defecto anatómico. El segundo nivel es una repercusión de la limitación para las actividades elementales o básicas cotidianas, el famoso ABC, y que pues son concreciones que son directamente relacionadas, enfocadas pues con los seres humanos. Y el otro que es el tercer nivel, que es la trascendencia laboral, social, la interacción con los demás y la parte jurídica, es decir, ya la interdisciplinariedad de lo que conjuga cruzar la parte anatómica con la parte funcional. Entonces miren que aquí tenemos la clasificación universal de todas las invalideces e incapacidades de tipo fisiológico. Tenemos varios criterios que son los signos funcionales, el examen clínico, el estado general, la capacidad global del esfuerzo, la autonomía física, intelectual para desplazarse, para realizar tareas, la vida privada, social y profesional de ese colaborador. La parte y tenemos algunos ejemplos. Entonces, en el caso vamos a leer el caso de leves. Entonces ahí los signos funcionales son pocos, no son invalidantes y son simples molestias. Y nos vamos para el otro lado de los severos, que son marcadas y son de gran invalidez.
Luego los exámenes clínicos, que ahí tenemos la parte si es normal o anormal. Y severo, pues es raramente normal, realmente ya se perdió una función de ese órgano o una función de tipo anatómico, que es insalvable. El estado general, pues vemos desde el normal hasta el conservado, generalmente alterado o muy alterado. Lo mismo así con cada uno de los ítems que nos permiten determinar eh, cada uno de los ítems como tal, y fíjense que hay un porcentaje final, ¿sí? Para cada uno de los ítems, y cada uno de los criterios: leve, moderado, medio, grave, severo, que va de 0 a 5, de 5 a 15, de 15 a 30, de 30 a 60 y más de 60%. Pero esto no aplica para todo el mundo, sino aplica para muy pocas personas del sector. ¿Listo? Hay varios modelos. Tenemos el modelo de baremológico de McBride. Tenemos el MUSI 917 1507 del 99. El manual de normas de evaluativas y calificación de grado de invalidez para el caso de Bolivia. Y para el capítulo Portugal hay otro manual que es la evaluación del daño corporal y lesiones corporales y sus secuelas. Hay modelos mixtos donde se combinan las deficiencias y las limitaciones para la edad. Entonces aquí vemos varios en varios países y qué normas la rigen. Entonces el modelo del Manual Único de Calificación, decreto 917 del 1999, estuvo vigente hasta que el nuevo manual se empezó a implementar, el 1507. Tuvo una vigencia hasta diciembre del 2015 y hasta ahí se hicieron calificaciones con ese manual. Entonces se basó en otro baremo, que es la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía, y se usa en los casos en que se recalifica un caso antiguo que se calificó inicialmente por ese 917, porque es el soporte que tenemos para estar acá. ¿Qué más les puedo explicar? ¿Cómo era ese modelo? Ese modelo integraba varias cosas. Primero, una enfermedad, un trastorno, que es una situación intrínseca del individuo. Veíamos una deficiencia por una pérdida de ese funcionamiento que estaba a nivel de los órganos o de las partes anatómicas y funcionales. Luego veíamos una discapacidad que era una limitación de esa actividad a nivel personal, y una minusvalía que es la desventaja social que yo tengo para moverme en mi entorno o interactuar con mi entorno. Entonces podemos mirar que la relación entre el porcentaje de pérdida de capacidad laboral va de manera paralela con los días de incapacidad temporal. Es decir, hay un aumento del porcentaje de pérdida de capacidad laboral con respecto a los días de incapacidad temporal. Es decir, hay más días cuando hay un porcentaje mayor de pérdida de capacidad laboral. Hay otros donde pues puede que haya una secuela total o una secuela permanente que no limita de manera total, se puede hacer un reintegro de alguna forma, con ciertas condiciones, con ciertas restricciones, pero pues ese colaborador definitivamente puede que tenga un chance de mejorar, de reintegrarse o simplemente de ser resiliente y manejar de alguna forma de manera adecuada sus secuelas. Por eso es que son tan importantes los procesos de calificación, para que ellos no continúen realizando incapacidades ni empiecen a pasar de IPS y saltar de IPS en IPS para adquirir una incapacidad por cualquier causa realmente, porque ni siquiera son las causas motivos de los accidentes o de las enfermedades laborales. Y finalmente se despierta un efecto Lázaro cuando definitivamente ya calificamos por debajo del 50%,
ya no hubo nada que hacer, definitivamente recibió la indemnización, se mejoran y ya no hay más incapacidad. Y tenemos otra que es constante, que a pesar de que ya hay una pérdida de capacidad laboral severa, pues va a estar inválido por siempre. Y esos días de incapacidad temporal pues no van a cambiar. Pero el señor tampoco quiere realizar algún tipo de calificación de tipo pérdida de capacidad laboral ahí. Pues y es algo que definitivamente esa PCL va a continuar, la fecha de estructuración va a continuar. La otra opción puede ser que definitivamente esa curva o haya un deterioro tanto de la persona para sus actividades de la vida diaria o si necesitamos hacer un recambio de algún material de órtesis o prótesis donde hay un aumento en meseta, o sea, un aumento muy gradual de los estados de mejora de ese colaborador y pues tener la clave ahí para poder se dispararon de un momento a otro o definitivamente hubo un deterioro de su capacidad física, funcional, anatómica de ese segmento corporal y aumentan los días de incapacidad y la PCL se va volviendo más larga, puede ser la primera, segunda, tercera calificación inclusive, donde inicialmente dio de 0 a 49.9, es decir, fue subiendo la pérdida de capacidad de manera gradual, el porcentaje de manera gradual, hasta que finalmente llega a un estado de pérdida de capacidad laboral mayor del 50, es indemnizada y se queda en un estado estacionario. O simplemente pueda que haya una eh, incapacidad temporal continua o son esas personas que se incapacitan con mucha frecuencia pero que nunca van a llegar a una pensión o a un estado de pérdida de capacidad laboral del 50%. Es muy difícil que llegue porque la condición que está no va a empeorar, pero sí tiene esa discapacidad como tal. O simplemente que continúe con la parte de incapacidades temporales y continúe y se perpetúe, pero nunca llegue a un 50% de la pérdida o más de la pérdida de capacidad laboral. Hay otros que desde el día cero tienen un impacto muy negativo o que son demasiado poco resilientes, no sé cómo decirlo, pero ahí ya hay una pérdida de capacidad, lo sobrepasa todos los límites y definitivamente hay un deterioro franco y demasiado rápido. Entonces aquí tenemos toda la parte del decreto 1507 que vamos a utilizar para este tema de calificación. Ustedes ya lo tienen dentro de sus actividades, sin embargo aquí está y se los presento. Y se retoman los conceptos de la OMS sobre discapacidad que se encuentran dentro de la CIF, que es otro de los baremos, la clasificación internacional de la funcionalidad del 2001. ¿Qué pasa? Que para esto tenemos una condición de salud, un trastorno o una enfermedad. Se miran las funciones y estructuras corporales, que son las deficiencias, las actividades, que son las limitaciones, y las participaciones, que son las restricciones. Esto todo es aplicado para el nuevo manual. Miramos factores ambientales y factores personales. La discapacidad, pues según esa clasificación internacional del funcionamiento de la OMS, nos indica que todos los aspectos negativos que interactúan entre un individuo con su condición de salud y el entorno. Es decir, tomamos en cuenta otros factores de tipo contextual, ambientales y personales. Tenemos las definiciones del funcionamiento, que es el término genérico, incluye todas las funciones corporales y actividades y la participación como tal, que interactúan de una manera determinada entre la salud y su entorno. Esto incluye en el decreto 1507 las limitaciones que tiene para la realización de una actividad y se fusionan dando como tal el título segundo donde ya miramos los roles. ¿M?
que es el rol ocupacional y otro tipo de áreas ocupacionales. Toda la legislación se encuentra aquí y pueden ustedes determinar el tema. ¿Qué es la fecha de estructuración o cómo se define la fecha de estructuración? Pues realmente la fecha de estructuración es el grado cuando se establece un porcentaje de la capacidad laboral y ocupacional, cualquiera que sea su origen. Siempre debe tener este ítem. Y es el ítem donde la persona dejó de trabajar de manera constante, continua y de una manera adecuada. Eh, Debe soportarse sí o sí en la historia clínica. Puede coincidir incluso con el dictamen de calificación. Puede ser factible que lo cumpla o que cumpla ese requisito. Y está determinado en el momento en que la persona evaluada pues ahí alcanza el 50% de la pérdida de la capacidad laboral o se declare terminado el tratamiento o se declare por parte del médico tratante que ha llegado a su mejoría médica máxima y no hay más que hacerle o no hay más tratamientos para darle a ese colaborador o a ese paciente. Siempre debe soportarse en la historia clínica, exámenes clínicos, para aquellos casos en los que definitivamente no existe la historia clínica, pues debemos apoyarnos en la historia natural de la enfermedad, mirar toda la parte de epidemiología o que ustedes tienen dentro de sus GATIST para determinar posiblemente el origen de esa patología. Yo tengo, por ejemplo, a mi señor esposo, pues ahí en este tema. Entonces sí o sí debemos apoyarlo dentro de un hipotiroidismo que puede causar muchas cosas o de una diabetes que puede causar más adelante problemas en los ojos, en la parte periférica o en la parte venosa, pueden dar úlceras, pueden dar más adelante algún tipo de desequilibrio hormonal o sabemos en qué va a terminar y cuáles son las consecuencias derivadas de esa enfermedad en la cual podemos basarnos para hacer esa calificación. Entonces se los agradezco y esta es la segunda parte. Mañana les estaré explicando todo el tema para que ustedes puedan realizar con mucha tranquilidad su eh, actividad de calificación de pérdida de capacidad laboral. Muchas gracias y que tengan un buen día.